yo voy a referirme a abordar el principio compasión misericordia de lo que yo llamo una iglesia eh, no violenta, pobre y desde los pobres. Digamos, es la concepción de, y le explicaré por qué llegué a ese diálogo entre principio de compasión misericordia, opción por la no violenta, iglesia pobre y de los pobres a lo largo de la reflexión. Partamos un poco del plan E. Si ustedes se acuerdan, el paradigma de evaluación del plan E parte de una comprensión de la realidad de la ciudad, digamos, caracterizada por tres fenómenos que globalizan muchas cosas: la desigualdad social, el pluralismo y transformación sociocultural. Transición sociocultural, exacto. Entonces digamos que ese no solamente es como un contexto externo a nosotros donde nos toca evangelizar, sino es también, digamos, una invitación a ser iglesia, a ser la iglesia de Jesús en esa realidad, ¿sí? En una realidad de pluralismo, que es un hecho. No vamos a volver nunca a sociedades monolíticas, homogéneas, uniformes, de una sola concepción del mundo, ni tampoco a una realidad donde la iglesia era la única referente religioso en la vida de las personas, sino el pluralismo, digamos, es un hecho, es una realidad, ¿cierto? Y basta constatar, digamos, debates sociales contemporáneos en torno a lo ético, a lo religioso, a lo valorativo, que nos ha costado trabajo como iglesia entender y asumir, porque quisiéramos que el mundo fuera distinto, que nosotros todavía tuviéramos la autoridad moral única, fuéramos el único referente para formar familia, para entender la vida. Bueno, ustedes me entienden a qué me estoy refiriendo. Y que también la realidad social de hoy es de continua transición y transformaciones. Lo característico de las sociedades contemporáneas tienen que ver es con la innovación, con el cambio. El cambio es continuo, permanente, constante en todo. Nuestras sociedades, a diferencia de otras sociedades que se caracterizaban por lo típico, es decir, que todo se repetía y todo permanecía igual, y los cambios se podían dar, digamos, muy lentamente, o las sociedades nuestras son atípicas, de permanente y constante cambio, evolución. Entonces tampoco volveremos a habitar un mundo, digamos así, pasivo, tranquilo y sereno en los cambios, sino nuestra realidad será vivir y ser cristianos en ese contexto. Y la otra realidad, pues también es la desigualdad social, que en ese sentido el ser de la iglesia no es para quedarnos quietos frente a eso y aceptarlo como un hecho o algo natural, sino naturalmente desde el principio de compasión misericordia, ahí sí comprometernos en la superación y en la transformación de esas inequidades y de esas desigualdades, ¿cierto? Digamos que lo otro uno lo puede entender que bien o mal va a ser así, va a continuar así, pero la otra cosa, uno no puede conformarse con que nuestra ciudad está llena de desigualdades e inequidades, sino pues que la iglesia hace una opción desde los pobres por superar esa realidad. Digamos que ese contexto que el plan E definió de esa manera, en otras miradas pastorales, cuando se habla de cómo ser iglesia y cómo evangelizar y en qué mundo estamos, se habla de globalización, se habla de sociedades de la incertidumbre, sociedades del conocimiento, sociedades de la información, sociedades heterogéneas, sociedades democráticas, sociedades laicas, sociedades autónomas, digamos, sociedades secularizadas, sociedades plurales. Hay muchas maneras de entender esa realidad. ¿Qué pasa en ese contexto? En ese contexto sucede y acontece que las religiones, particularmente las religiones monoteístas, y sobre todo el cristianismo y el islamismo, aunque el judaísmo también es una religión monoteísta, pero funciona con otras características, son percibidas por las sociedades particularmente plurales, democráticas y laicas, como violentas. Nos acusan de ser violentos. Nos acusan de ser violentos. ¿En qué sentido viene la acusación de ser violentos? Como, digamos, voy a decir una palabra que puede sonar un poco extraña, pero como para entender un poco la reflexión, son religiones que tienen la pretensión de ser universales, de llegar a todos y de llamar a la conversión. Entonces, digamos, nos acusan de ser violentos en el sentido que queremos imponer
nuestra verdad, queremos imponer nuestra fe, queremos imponer nuestros valores, o sea, que esa fe o esa postura de vida sea la única, sea la que se imponga y que sea compartida por todos. Fijémonos en un contexto donde lo que más se valora es la diversidad, la diferencia, en una sociedad donde también la verdad ya no se impone ni se proclama bajo el principio de autoridad, sino en una sociedad donde la verdad se construye, se consensúa y donde la diversidad es el valor supremo para defender. Que aparezcan unos grupos humanos movidos por una concepción de Dios, con la pretensión de llevar a otros esa verdad, para muchos suena como una manera de querer imponer a los otros una postura y hacerla única a todos. Digamos que eso teológicamente se puede explicar y decir que no es así, o sea, que el cristianismo ni el judaísmo tienen esa pretensión de imponer, de quitarle al otro la posibilidad de pensar, de ser, de validar su diferencia, sino que homogeneizar la realidad. O sea, teológicamente eso no es así, pero digamos la concepción de vida de muchas personas frente a las religiones monoteístas es que ellas quieren no solamente a través de violencia física o violencia directa matando al contrincante, ¿no?, sino a través de violencia cultural, a través de violencia psicológica. Entonces, ¿qué sucede? Que las religiones, y particularmente el cristianismo en nuestro contexto, fijémonos que es considerada cavernícola, retrógrada, impositiva, autoritaria, que juzga al que no piensa como nosotros, que condena al que es diferente y toma otras opciones de vida, ¿sí? El que no, digamos, una persona que tomó una opción de vida por construir pareja con un homosexual, ya nosotros lo condenamos, lo atacamos, no tiene derecho a existir, no tiene cabida entre nosotros. Me acuerdo cuando yo trabajaba en la Universidad Nacional, se hizo una encuesta entre funcionarios y estudiantes de la Universidad Nacional. ¿Con quién prefiere usted tener de vecino? ¿A un homosexual o a un mafioso? La respuesta es: prefiero al mafioso. O sea, yo quedé sorprendido cuando vi esos resultados, porque uno dice, entonces fijémonos, la mayoría de maneras, eso no responden al ser cristiano, o sea, como lo señalaba bien Arturo, son cosas accesorias que le hemos pegado o deformaciones que le hemos pegado al hecho cristiano, pero a los ojos de muchos, el cristianismo nuestro contemporáneo se ve de esa manera: intolerante, irreflexivo, impositivo, retrógrado, premoderno, cavernícola, atrasado, ¿sí? Pareciera que nosotros no supiéramos habitar este mundo, ni entendiéramos cómo ser iglesia de Jesucristo en medio de un mundo en el que se valora ese tipo de diversidad. Entonces todavía nos siguen acusando de generar cantidad de violencias frente a muchas personas. Basta que ustedes recuerden los debates que sucedieron en torno al aborto, los debates que sucedieron frente al matrimonio igualitario, frente a la adopción. Cómo la gente percibía la postura de iglesia, que es la postura nuestra, a lo mejor de todos. Entonces, digamos, en ese contexto, ¿cómo lograr que la iglesia vuelva a ser creíble? ¿Cómo lograr que la iglesia sea significativa? ¿Cómo lograr que el evangelio, como decía Arturo, sea una buena noticia? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que en muchas de nuestras maneras de ser, de hacer, de evangelizar, de hablar de Dios, de vivir la fe, de predicar, estamos no mostrando el verdadero rostro de Dios, el verdadero rostro de Jesucristo, sino que estamos mostrando es unas imágenes deformadas del evangelio, del actuar de Jesús, de su palabra. Tenemos que ser conscientes de que de muchas formas hemos deformado, y por eso no es que el cristianismo sea violento. Lo que sucede es que nosotros, quizás apegados a muchas maneras de ser y de hacer de otros mundos y de otras maneras de ser iglesia, lo deformamos, lo desfiguramos, y entonces por eso para muchos el cristianismo no aparece como una realidad serena, tranquila, dialogante, propositiva, misericordiosa, humilde, comprometido en verdad con los pobres, sino aparece como una cosa todavía de poder, de autoridad, de dinero, de control social,
de imposición, de desvaloración de la diferencia. Digamos que ese es el contexto. Entonces, detrás de ese plan de evangelización, de esas realidades que a veces nosotros miramos, tendríamos que preguntarnos la pregunta que yo siempre me he hecho es, bueno, en medio de esa realidad social, ¿cómo vamos a hacer la iglesia de Jesucristo, la que Jesús quería? No esa deformada en muchas figuras y maneras que nosotros seguimos manteniendo, sino cómo lograremos ser la iglesia que Jesús quería. Entonces, cuando uno acude a esa pregunta, me encontraba yo con un texto de un autor que precisamente se llama así, la iglesia que Jesús quería. La iglesia que Jesús quería. ¿Cuál fue la iglesia que Jesús fundó y que él quiso con las características particulares? Digo, no me acuerdo si el autor se llama Knockfin, se me escapa el nombre, ¿Alberto se acuerda? No. Bueno. Y entonces, este autor, al pensar en la iglesia que Jesús quería, la característica fundamental de la iglesia, desde el Antiguo Testamento, es que la iglesia era señal de contradicción. Y no solamente señal de contradicción porque se opone a todo, porque todo lo contradice, o a todo le dice no. Pareciera que nosotros que a todo le decimos que no, eso significaría ser la señal de contradicción. No, la iglesia es señal de contradicción porque en su ser lo que está mostrando es la condición de ser algo alternativo. O sea, el pueblo de Dios es llamado, el pueblo se llama pueblo de Dios no porque sea un pueblo elegido para que mire por encima del hombro al resto de naciones. Nosotros somos los elegidos de Dios, somos el pueblo predilecto, el pueblo amado. Entonces miramos por encima del hombro a los demás porque tenemos la predilección de Dios. Pueblo de Dios quiere decir que ese pueblo, frente al mundo de naciones o pueblos conocidos en ese momento, no puede vivir de la misma manera, ni construirse con las mismas lógicas, ni bajo los mismos principios como vivían los otros pueblos. Tiene que vivir de acuerdo al corazón de Dios. Y eso lo hace alternativo. ¿De dónde nace ese corazón de Dios, alternatividad? Del Éxodo. Cuando Dios, movido en compasión, misericordia, ve el sufrimiento del pueblo de Israel, se le conmueven las entrañas y actúa y libera al pueblo. Y fijémonos que le dice al pueblo, ustedes en Egipto fueron esclavos, vivieron oprimidos. Entre ustedes no sea así. Ustedes no pueden ni oprimir y en ustedes no puede haber esclavitud. Es decir, en otras maneras, en otras formas, en ustedes, si quieren construirse como nación, no pueden construirse a partir de la violencia. Entonces el pueblo de Dios no es un pueblo predilecto, bonito, hermoso, sino es un pueblo que asume la alternatividad de Dios. ¿Cuál es la alternatividad de Dios? Construirse como pueblo a partir de la no violencia. Porque la violencia margina, excluye, destruye, se impone, genera pobrezas, genera esclavitudes. Mejor dicho, todo lo que nosotros vemos que son consecuencias de una mirada violenta sobre la vida, sobre el diferente, sobre el otro, sobre la mujer. Sí. Entonces el pueblo de Dios no puede construirse, por eso la negación de Dios a darle un rey a Israel. En el momento en el que Israel tuviera un rey, empezaba a construir su vida y su ser desde la violencia, porque entonces el rey introducía ya no el bien común, ya no el servicio entre unos y otros, sino la particularidad del rey de que la gente le rinda culto, bueno, todo lo que puede producir un rey en la vida de una nación. Por eso uno encuentra en la escritura que Dios no le quería dar un rey de Israel, porque pues podía llegar a perder su condición de ser pueblo alternativo, signo de algo distinto. Eso es lo que significa ser pueblo de Dios, signo de algo distinto. Y si el pueblo de Dios quería ser signo de algo distinto en medio de las otras naciones, tenía que hacer una opción clara por la no violencia. Porque si no se construía a partir de lógicas militaristas y violentas que empiezan a destruir vida, a generar marginación, a generar pobreza, a generar miseria. Y por eso entonces tenía que tener ejércitos para poderse defender de los demás. Entonces el pueblo de Dios entiende como signo de contradicción de algo alternativo porque es un signo de algo distinto, o sea, es signo del reino de Dios. Es signo del reino de Dios. Naturalmente, pues nosotros conocemos toda la historia de Israel, sus vaivenes, sus infidelidades a ese proyecto de Dios. A ese proyecto. El proyecto de Dios era ser un signo de algo diferente en medio de una realidad violenta
que marginaba y excluía cantidad de personas, ellos no podían vivir de esa manera. Yo por eso remito al Éxodo, cuando el Éxodo dice, si ustedes fueron esclavos en Egipto, ustedes no pueden repetir esa historia, ni entre ustedes ni con otras naciones. Si ustedes fueron oprimidos, ustedes como nación no pueden oprimir a otros. Israel no fue fiel a ese proyecto. O sea, sabemos los vaivenes de la vida. Y cuando llega el momento de Jesús también sabemos que habían cantidad de cosas que contradecían el proyecto de Dios sobre la humanidad, y Israel mismo como no había sido fiel a esa realidad de ser signo de contradicción de algo distinto. Por eso encontramos a Jesús movido por ese principio compasión, misericordia, por esa claridad de opción por el sufrimiento humano. Arturo ya lo dijo de modo excelente, yo no me detengo allí, pero quiero subrayar en el hecho que en Jesús también aparece una clara opción por la no violencia, para ser signo de algo diferente. Y de hecho, este autor que se pregunta por la iglesia que Jesús quería, casi al final en la conclusión, termina diciendo que la iglesia que Jesús quería es una iglesia, pueblo de Dios, signo de contradicción, no violenta. Termina este autor con esa frase maravillosa: la iglesia que Jesús quería es signo de contradicción, pueblo de Dios sí, pero signo de contradicción, pero no violenta. Entonces, porque el mismo Jesús también era así. Jesús, basta que miremos el Evangelio. Arturo ya tocó ejemplos, trajo, y seguro Alberto ahora nos hablará mejor del asunto. Alberto maneja mucho más la Biblia que yo en esas cosas. Entonces, es ver a Jesús como una opción clara por la no violencia. Nosotros a veces pensamos que la no violencia de Jesús son solamente algunas frases separadas, como marginales al Evangelio. Entonces, pon la otra mejilla, ¿sí? Si tu hermano te dice algo, colócale la otra mejilla. Entonces a veces entendemos también la no violencia de Jesús como pasividad, como aguante, como resignación frente a la violencia que puede generar otra persona frente a nosotros, ¿cierto? Ahora, el término no violencia no está en el Evangelio. La palabra no violencia no está en el Evangelio. No la vamos a encontrar. La palabra no violencia viene de la tradición más bien oriental. Pero al mirar las actitudes, los comportamientos, la manera de ser, de actuar de Jesús, de comportarse particularmente con el pobre, su contradicción frente a los poderosos y a los que tenían el poder, vemos que podemos decir perfectamente que Jesús es maestro de no violencia, que Jesús tenía una opción clara por la no violencia y que Jesús es un pedagogo de la no violencia, y que la no violencia no es algo marginal a Jesús, es algo propio de su ser, porque también es algo propio del corazón de Dios. O sea, cuando Dios libera a Egipto y saca a Israel de Egipto, nosotros hacemos una lectura toda extraña de la Escritura, como que Dios está castigando a Egipto, que era el opresor. Resulta que no lo está castigando, lo está llamando a la conversión. Le quiere abrir los ojos a Egipto: mira el sufrimiento que tú estás produciendo en cantidades de seres humanos, deja de producir sufrimiento y conviértete al bien. Ahí está si lo ponemos en términos contemporáneos, también es todo lo que hacía Gandhi. Gandhi, cuando se dialogaba con aquellos que generaban sufrimiento o opresión, la no violencia consiste en llamar al que oprime a que sea consciente del sufrimiento que está generando y cambie. Eso mismo se puede decir de Jesús, eso mismo se puede decir de Dios. No puedo aquí introducir muchas cosas, pero nosotros también tenemos una imagen de Dios un poco deformada cuando imaginamos que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios guerrero de los ejércitos y el del Nuevo Testamento es el Dios misericordioso. Creo que también hay que superar esa comprensión, porque el Dios del Antiguo Testamento, del Éxodo, es el Dios de la misericordia. Vio el sufrimiento de mi pueblo y lo voy a liberar. Y ahí nace, ahí está, y a lo largo de la Escritura lo que funda el ser de Dios es ver el sufrimiento y actuar, porque también se ve tocado en su corazón, en sus entrañas, Dios mismo. Pues no, aquí hay un momento para tocar eso, pero lo que me interesa decir es que nosotros también tenemos que empezar a reconocer en Jesús esa opción precisa, clara, por la no violencia y por los pobres. Voy a poner un ejemplo tonto, espero que no suene como marginal la vida de Jesús, sino como característico de la vida de Jesús. En Jesús encontramos cantidad de signos proféticos característicos de la no violencia. Nosotros todo en Semana Santa leemos el texto de la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿cierto? Y hacemos la procesión con ramos y todo suena muy bonito, y cantamos alabaré y todo ese asunto. Resulta que cuando leemos
la entrada de Jesús a Jerusalén, lo que Jesús está haciendo es un gesto profético de no violencia y de transformación social. ¿Qué sucedía en la época de Jesús? La gente, aquel que iba montado a caballo, lo identificaban como el guerrero, como el que venía a destruir los pueblos, a cobrar los impuestos y a generar pobreza. Jesús dice, ahí hay un burro, tráigame lo que yo lo quiero montar. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo ahí? Que Él viene a construir una sociedad distinta, no desde la violencia, no desde la opresión, sino a partir de la no violencia. O sea, que Jesús monte en un burrito no es simplemente algo romántico, bonito, que no encontraron por ahí nada más. Es un signo profético de una opción de una sociedad distinta que no se construye ni desde la guerra, ni desde las armas, ni desde la violencia, sino a partir de una opción precisa por la no violencia. Entonces, con todo esto que les he comentado así muy rápido, podemos hacernos una pregunta, bastaría que nos hiciéramos una pregunta. ¿Qué tanto cabida tiene la no violencia en la iglesia? ¿Qué tanto hablamos de la no violencia en la iglesia? A veces más bien nosotros los cristianos lo que tenemos es una cultura militarista arraigada en nuestro ser, en nuestro corazón. Hablamos de transformar el mundo, de transformar la sociedad, de hablar del evangelio en este contexto social. Puede ser que ya no usemos armas para anunciar el evangelio, pero la pregunta que me hago yo es ¿por qué nos siguen tildando de ligados al poder, ligados a la riqueza? ¿Por qué nos dicen que somos retrógrados, que queremos imponer nuestra verdad, que no respetamos las diferencias? Nos cuesta un trabajo inmenso habitar la democracia. Nos cuesta un trabajo inmenso habitar las sociedades democráticas. Las sociedades democráticas se construyen por consensos porque son sociedades que están basadas en el pluralismo y en la diferencia. Yo trabajé 2 años en la Universidad Nacional. Ambiente más plural que ese no he encontrado yo. Y el reto es aprender al cristiano a habitar ese mundo del debate, ese mundo de la argumentación, para poder transformar la sociedad, claro, también desde la opción por los pobres. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo nosotros lograríamos una iglesia que sabe habitar la democracia? Que es humilde, que es dialogante, que es propositiva, que es amorosa, que es sencilla, que es la iglesia de Jesús. Mi reflexión y la práctica que he intentado hacer presencia en los lugares donde he estado es una opción clara por la no violencia. Claro, había que entender más que la no violencia, qué consiste, cómo la podemos vivir, pero por lo menos le quiero dejar en este lugar que nos preguntemos si la iglesia que Jesús quería era una iglesia señal de contradicción, y era señal de contradicción porque había hecho una opción clara por la no violencia y por los pobres. Preguntémonos si la iglesia en todo el plan de evangelización se nos ha preguntado cuál es la iglesia que la ciudad quiere y cómo es que es, que Dios quiere la ciudad necesita. Entonces yo por lo menos en mi vida pastoral, en mi reflexión, en mi oración, apunto a eso, a una iglesia que movida por el principio compasión, misericordia, hace una opción por la no violencia y una opción por los pobres. Y termino haciendo una referencia rápida a la opción por los pobres. Cuando uno agarra el documento de Aparecida de la Conferencia de los Obispos, la opción por los pobres no es una opción más entre otras. A ti que se me escapa el número, pero dice, la acción por los pobres es una opción cristológica y eclesiológica y es el núcleo de la evangelización. Y ello debe caracterizar todo, el estilo de vida, de ser de la iglesia, el estilo evangelizador, todo. Si la opción por los pobres no caracteriza el ser de la iglesia, eso lo dice Aparecida. No lo está diciendo otro documento por allá X. Entonces yo creo que el llamado, digamos, en el plan E, cuando cogemos el contexto de desigualdad social, de transición sociocultural y de pluralismo, para mí el llamado es cómo lograremos como creyentes de Jesús habitar este mundo. Entendiendo que este mundo, bueno o malo, pero es el que nos toca vivir la fe del evangelio allí. ¿Cierto? No otra realidad. ¿Cómo lograremos nosotros habitar las sociedades democráticas y laicas? Y yo creo que el llamado está que nos convirtamos a la no violencia y a los pobres. Para mi modo de entender la cosa, es la única forma como la iglesia va a recuperar otra vez credibilidad. De lo contrario va a seguir siendo tildada de atrasada, retrógrada, carnícola, intransigente, autoritaria, impositiva. Bueno, muchas gracias a ustedes.